Imagínense esto. Una de las corporaciones más grandes de un país contra el Estado. Pero la pelea no es por dinero. Bueno, no directamente. El verdadero campo de batalla es el tiempo. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso legal histórico de Perú que, de verdad, cambió las reglas del juego entre la gente y el poder del Estado. A ver, vamos al grano. Pensemos en una deuda de impuestos que no para de crecer. Pero, ojo, no porque la empresa no quiera pagar, sino porque la entidad que tiene que resolver el asunto se tarda años, a veces más de una década, en dar una respuesta. Y aquí está la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto. ¿Es justo que una persona o una empresa termine pagando por la lentitud del propio Estado? Y en esta historia, claro, tenemos dos pesos pesados. Por un lado, la corporación Primax, que es un gigante de los combustibles en el país. Y por el otro, la SUNAT, o sea, la Autoridad Tributaria de Perú, el brazo recaudador del Estado. Estamos hablando de un verdadero choque de trenes, con millones y millones de por medio. Bueno, para entender bien de qué va todo esto, hay que hablar de los famosos intereses moratorios. Es bastante simple en realidad. Pensemos que son como una multa por pagar tarde. Si una empresa debe impuestos y se le pasa la fecha, la deuda empieza a generar intereses para, digamos, compensar al Estado por no tener esa plata a tiempo. Hasta ahí todo suena lógico, ¿no? El problema, claro, es ¿qué pasa cuando la demora no es tu culpa? Y justo aquí es donde la cosa se complica. Primex tenía sus líos de impuestos con la SUNAT y, como es su derecho, apeló. Pero el tiempo empezó a correr, y correr, y correr. Y mientras los papeles se quedaban guardados en un cajón, los intereses sobre la deuda original no paraban de crecer. Se convirtió en una bola de nieve gigante, una locura financiera. Todo esto, por supuesto, nos lleva a un larguísimo camino judicial. Y la pregunta que flotaba en el aire era muy clara. ¿Cuánto es demasiado tiempo? ¿Hay un punto en el que se puede decir ya basta? ¿Existe un límite para lo que el Estado puede hacer esperar a la gente? Miren, para que nos demos una idea de la locura que fue esto, hay que ver las fechas. No estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Las primeras disputas son del año 2000. Y para que vean un ejemplo concreto, Primax presenta una apelación en 2012. Y el Tribunal Fiscal recién la resuelve en 2016. 4 años. 4 años para una sola etapa del proceso. Con esas demoras, pues era obvio que el caso iba a terminar en la máxima instancia judicial del país. Y claro, los argumentos de cada lado eran totalmente opuestos. Por un lado, Primax decía algo como, oigan, un momento, yo hice mi reclamo a tiempo, pero ustedes se tardaron una vida en contestar. No me pueden cobrar intereses por su propia demora. Eso es ganar plata a costa de su propia ineficiencia. Y la SUNAT, por su parte, respondía, no. El problema original es que la empresa no pagó cuando debía. Los intereses son culpa de ese primer incumplimiento. No tienen nada que ver con cuánto nos tardemos nosotros. Y hay una frase de la demanda de Primax que lo deja clarísimo. El punto clave es que los intereses crecieron tanto que se convirtieron en una parte enorme de la deuda total. La empresa básicamente dijo que esa suma de dinero gigantesca ya no era por la deuda original, sino que era un reflejo de la tremenda ineficiencia del Estado. Y bueno, después de más de 10 años de peleas legales, el caso llegó a su punto más alto. El Tribunal Constitucional de Perú tenía la última palabra, y su decisión no solo iba a afectar a Primax y a la SUNAT, iba a crear un antes y un después para todos los que pagan impuestos en el país. Aquí es donde todo se define. El Tribunal Constitucional es, digamos, el árbitro final, el que interpreta la Constitución y protege los derechos de todos. Lo que ellos dijeran no solo era definitivo, sino que iba a ponerle punto final a esta batalla larguísima y súper costosa. Y la sentencia fue, ¡pum!, directa. El tribunal dijo que sí, que efectivamente se había violado un derecho fundamental, el derecho a un plazo razonable. En otras palabras, el tribunal le dijo al Estado, te tardaste demasiado. Pero, ojo, que nadie piense que fue una decisión fácil. Para nada. La cosa estuvo súper reñida, pendiendo de un hilo. El tribunal estaba totalmente dividido. 3 magistrados a favor, 3 en contra. Un empate. Al final, todo se decidió por un solo voto, el del presidente del tribunal, que tuvo que romper el empate y definir el caso. Entonces, ¿qué pasó en la práctica?
Pues el tribunal no solo dijo tienen razón, sino que dio órdenes muy claras. Primero, le dijo a la SUNAT que tenía 15 días para emitir nuevas resoluciones. Segundo, y esto es lo más importante, ordenó que se volviera a calcular toda la deuda, pero sin contar los intereses del tiempo que el Estado se tardó de más. Y tercero, si Primax ya había pagado dinero extra, se lo tenían que devolver. Ahora, vayamos a lo que de verdad importa. ¿Qué significa este fallo para todos? Porque esto va mucho más allá de Primex y la SUNAT. Esto marca un antes y un después en cómo nos relacionamos con la administración pública. El principio clave, la idea que nos tenemos que llevar, es esta. El Estado no puede ganar dinero gracias a su propia ineficiencia. Así de simple. No le puede pasar la factura de su lentitud a los ciudadanos. Este caso pone en primer plano algo llamado el derecho al plazo razonable. Y ya no es solo una idea bonita en un papel, es una garantía de verdad. Significa que cualquier persona que tenga un trámite con el Estado tiene derecho a que se lo resuelvan en un tiempo justo. Y si el Estado se pasa de ese tiempo sin una buena razón, pues está violando un derecho fundamental. Así que el legado de este caso es enorme. Primero, le pone un freno a esa bola de intereses cuando la culpa es del Estado. Segundo, le da a la gente un escudo para protegerse de la lentitud de la burocracia. Tercero, refuerza la idea de que la justicia que tarda no es justicia. Y por último, le manda un mensaje clarito al Estado. Ponte las pilas, tienes que ser más eficiente. Al final, todo vuelve a la pregunta con la que empezamos. Si el tiempo es oro, ¿quién paga la cuenta cuando el Estado lo desperdicia? Gracias a este fallo, la respuesta es mucho más clara. El ciudadano, ¿no? Y esto nos deja pensando, ¿no? Este caso le puso un límite al Estado en un tema de dinero por su propia lentitud. La pregunta que queda en el aire es, ¿en qué otras cosas el poder del Estado necesita límites más claros para que la relación con la gente sea más justa y funcione mejor? Una pregunta que sin duda va a seguir dando de qué hablar.